Verás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los idólatras, y los más amistosos son quienes dicen, somos cristianos. Esto es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes que no se comportan con soberbia. Cuando escuchan lo que le ha sido revelado al mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas porque reconocen la verdad, y entonces dicen, Señor nuestro, creemos. Cuéntanos entre quienes dan testimonio de la verdad del Islam. ¿Y por qué no íbamos a creer en Dios y en lo que nos ha llegado de la verdad? Esperamos que nuestro Señor nos introduzca al paraíso junto a los justos. Dios les recompensará por su testimonio con jardines por los que corren ríos, en los que estarán por toda la eternidad. Esa es la recompensa de los que hacen el bien. Pero quienes rechacen la verdad y desmientan mi mensaje morarán en el fuego del infierno. Oh creyentes, no prohíban las cosas buenas que Dios les ha permitido, pero tampoco se excedan. Dios no ama a los que cometen excesos. Coman de lo lícito y bueno que Dios les ha proveído, y tengan temor de Dios, en quien creen. Dios no va a pedirles cuentas por los juramentos que hagan sin intención, pero sí va a preguntarles por los que hayan pronunciado reflexionando sobre su implicancia. En estos casos deberán expiarlos alimentando a 10 pobres como alimentan a su familia, o dándoles vestimenta, o liberando a un esclavo. Quien no encuentre los medios económicos para una de estas 3 opciones, deberá ayunar 3 días. Esta es la expiación de los juramentos si no los cumplen. Sean cuidadosos con sus juramentos, pero cuando los hagan deben cumplirlos. Así es como Dios explica su mensaje, para que sean agradecidos. Oh creyentes, los embriagantes, las apuestas, los altares sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos, y consultar la suerte, por ejemplo con flechas, son una obra inmunda del demonio. Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito en esta vida y en la próxima. El demonio pretende con esas cosas sembrar entre la gente la discordia y el odio, y apartarlos del recuerdo de Dios y la oración valiéndose de los embriagantes y las apuestas. ¿No van a dejarlo ya? Deben obediencia absoluta a Dios y a su mensajero, y tengan cuidado de desobedecerlos. Pero quien se rehúse, sepa que mi mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Quienes creen y hacen buenas obras no serán reprochados por lo que disfrutaron de lo que era lícito antes de su prohibición. Siempre que tengan temor de Dios, crean y obren rectamente. Luego tengan temor de Dios y crean en las leyes. Luego tengan temor de Dios y hagan el bien manteniéndose firmes, porque Dios ama a los que hacen el bien. Oh creyentes, Dios los pondrá a prueba mientras estén consagrados a la peregrinación, colocando delante de ustedes presas de caza que podrían alcanzar fácilmente con sus manos o lanzas, para distinguir quién le teme en secreto al obedecer la prohibición de cazar. Quien transgreda las leyes tendrá un castigo doloroso. Oh creyentes, no cacen mientras estén consagrados a la peregrinación. Quien lo haga deliberadamente, deberá compensarlo sacrificando una res de ganado equivalente a la que mató, la que será determinada para 2 personas justas y será ofrendada a Dios ante la Kaaba, y repartida entre los necesitados. O deberá hacer una expiación alimentando a pobres o ayunando un plazo equivalente, para que sufra y comprenda las consecuencias de sus ofensas. Dios no les pedirá cuentas por lo que hayan hecho antes de descender la legislación. Pero quien reincida, sepa que Dios lo retribuirá con lo que se merece. Dios es poderoso, dueño de la retribución. Es permitido durante la peregrinación comer de lo que pesquen en el mar, para los residentes y los viajeros, pero está prohibido la caza mientras estén consagrados a la peregrinación. Tengan temor de Dios.
ante quien serán congregados para ser juzgados por sus obras. Dios designó a la Kaaba, la casa sagrada, como un lugar de devoción y adoración. Los meses sagrados, las ofrendas y los animales marcados para ofrendas son sagrados. Esto para que sepan que Dios conoce cuanto hay en los cielos y la tierra, y que Dios todo lo sabe. Sepan que Dios es severo en el castigo, pero también es perdonador y misericordioso. El mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje. Dios es quien sabe lo que manifiestan y lo que ocultan. Di, no se puede equiparar lo malo y lo bueno, así que no te dejes engañar por la abundancia de lo malo. Tengan temor de Dios, oh gente que reflexiona, que así tendrán éxito. Oh creyentes, no ahonden en asuntos que, si fueran revelados en forma de ley, les causarían dificultad en la práctica de la religión. Pero si los indagan cuando hayan sido revelados en el Corán, les serán explicados. Dios los perdona por sus indagaciones fuera de lugar porque es perdonador, tolerante. Estas mismas indagaciones fueron hechas por otros pueblos en la antigüedad, y cuando les fueron reveladas como leyes las rechazaron. No es prescripción de Dios que ciertas clases de ganado sean marcadas por superstición y costumbres paganas, como la camella que se consagra a los ídolos por lo que no debe ser ordeñada, ni la que también es consagrada a los ídolos y se la deja pastar libremente, ni la oveja que si en su séptimo parto pare un macho y una hembra se la consagra a los ídolos, y no se la debe sacrificar, ni el camello semental que luego de servir 10 veces se consagra a los ídolos, por lo que no se lo utiliza para montura. Son los paganos supersticiosos quienes inventaron estos ritos, mintiendo acerca de Dios. La mayoría de ellos no usa el razonamiento. Cuando se les dice, tomen lo que Dios ha revelado y sigan al mensajero, dicen, nos basta con lo que nos transmitieron nuestros padres, a pesar de que sus padres eran ignorantes y no estaban bien encaminados. Oh creyentes, ustedes son responsables por sus almas en el cumplimiento de sus deberes para con Dios. No les perjudica quien elige el camino del desvío si ustedes están en el camino recto. A Dios regresarán y Él les informará el resultado de sus obras. Oh creyentes, ante la inminencia de la muerte, deben declarar su testamento ante 2 testigos confiables conocidos, o bien 2 extraños si están de viaje y les sobreviene la agonía de la muerte. Si dudan del testimonio de los testigos, reténganlos hasta después de la oración para que juren por Dios. No pretendemos, con nuestro testimonio, ningún provecho personal ni beneficiar a un pariente. No ocultamos el testimonio que Dios nos ordenó declarar, porque de hacerlo nos contaríamos entre los pecadores. Si se descubre que cometieron un pecado al mentir sobre los términos del testamento, otros 2 los sustituirán, y estos serán elegidos de entre los parientes con más derecho a su herencia y jurarán por Dios. Nuestro testimonio es más digno de ser creído que el de ellos, y no los agredimos al acusarlos de falso testimonio, porque de hacerlo nos contaríamos entre los injustos. Esto es lo más adecuado para lograr que presten un testimonio exacto o que teman que se refute su juramento con un juramento contrario. Tengan temor de Dios y obedezcan sus leyes, porque Dios no guía a los perversos. Teman el día que Dios reúna a los mensajeros y diga, ¿cómo respondieron aquellos a quienes fueron enviados? Dirán, no sabemos, tú eres quien conoce lo oculto. Dios dirá, oh Jesús, hijo de María, recuerda las bendiciones que te concedí a ti y a tu madre, cuando te fortalecí con el Espíritu Santo para que pudieras hablar a la gente desde la cuna y de adulto, y te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Cuando modelaste con arcilla un pájaro con mi anuencia, y luego soplaste en él y se convirtió en un pájaro real con mi permiso, y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso, y resucitaste al muerto con mi permiso. Te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias.
Y los que negaron la verdad dijeron, esto es hechicería pura. Recuerda cuando inspiré a los discípulos para que creyeran en mí y en mi mensajero. Ellos dijeron, creemos. Sé testigo de que somos musulmanes en sumisión a Dios. Cuando los discípulos de Jesús dijeron, oh Jesús, hijo de María, ¿tu Señor podría hacernos descender del cielo una mesa servida? Dijo, tengan temor de Dios, si es que son verdaderos creyentes. Dijeron los discípulos, queremos comer de ella para que nuestros corazones se sosieguen, saber con certeza que nos has dicho la verdad y dar testimonio de ella. Jesús, hijo de María, rezó, oh Dios, te imploro porque tú eres nuestro Señor. Haz que descienda una mesa servida del cielo que sea para nosotros un acontecimiento festivo, tanto para los primeros como para los últimos de nuestra nación, y un milagro proveniente de ti. Concédenos tu favor, pues tú eres el mejor de los sustentadores. Respondió Dios, la haré descender, pero si después alguno de ustedes reniega de su fe, lo castigaré como no he castigado a nadie en el mundo. El día del juicio final Dios dirá, oh Jesús, hijo de María, ¿acaso tú dijiste a la gente, adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios? Dirá Jesús, glorificado seas. No me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les transmití sino lo que tú me has ordenado. Adoren solo a Dios, mi Señor y el suyo. Fui testigo de sus acciones mientras estuve con ellos. Pero después de que me elevaste, fuiste tú quien los vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Si los castigas, lo haces con derecho, pues son tus siervos. Pero si los perdonas, tú eres el poderoso, el sabio. Dios dirá el día del juicio. Este es el día en que los sinceros disfrutarán su sinceridad. Tendrán jardines por donde corren ríos, en los que estarán por toda la eternidad. Dios estará complacido con ellos y ellos con Él. Esa será la bienaventuranza. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y cuanto existe entre ambos. Él tiene poder sobre todas las cosas. Capítulo 6. Los ganados. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios, que creó los cielos y la tierra, y originó las tinieblas y la luz. Pero los que se niegan a creer igualan sus ídolos a su Señor. Él es quien los creó de barro y luego decretó el término de cada vida, y también el término que solo Él conoce sobre el fin del mundo. Pero a pesar de eso todavía están indecisos. Él es Alá, el adorado en los cielos y en la tierra. Sabe lo que esconden y lo que manifiestan, y sabe lo que obtienen con sus obras. Cada vez que les llega una prueba de su Señor, se niegan a creer en ella. Antes ya habían desmentido la verdad cuando les llegó, pero ya verán el resultado de sus burlas. ¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos he destruido? Les había concedido a ellos más poder en la tierra que el que ustedes tienen. Pero hice que las lluvias del cielo se desplomaran sobre ellos y los ríos los anegaron bajo sus pies. Y les hice perecer a causa de sus pecados, e hice surgir después de ellos nuevas generaciones. Y aunque te hubiera hecho descender un libro escrito en un pergamino y lo hubieran podido palpar con sus manos, los que se niegan a creer habrían dicho, esto no es más que hechicería. Ellos dicen, ¿por qué no hizo descender un ángel junto a él? Pero si hubiese enviado un ángel, el asunto habría quedado decidido, y no les habría dado ningún plazo de espera para creer. Y si hubiera enviado a un ángel en lugar de un hombre,
le habría dado apariencia humana y estarían en una confusión similar a la que tienen contigo. Pero también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti en la antigüedad. A los que se burlaron, les llegó el castigo del que se habían burlado. Diles, oh Muhammad, viajen por el mundo y reflexionen sobre cuál fue el destino de los que desmintieron a los mensajeros de Dios. Pregúntales a los idólatras, ¿a quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? Diles, a Dios. Él ha prescrito para sí mismo la misericordia. Él los reunirá el día indubitable de la resurrección, en el que solo serán desventurados quienes se hayan negado a creer. A Él pertenece lo que habita la noche y el día. Él todo lo oye, todo lo sabe. Diles, ¿acaso voy a tomar como protector a otro en lugar de Dios, siendo que Él es el originador de los cielos y de la tierra, y quien alimenta y no necesita ser alimentado? Di, se me ha ordenado ser el primero en entregarse a la voluntad de Dios. No sean ustedes de los que dedican actos de adoración a otros además de Dios. Di, temo el castigo de un día terrible si desobedezco a mi Señor. Quien sea eximido del castigo ese día, será porque Dios se apiadó de él, y ese será un triunfo evidente. Si Dios te aflige con una desgracia, nadie excepto Él podrá librarte de ella. Pero si te agracia con una bendición, Él tiene poder sobre todas las cosas. Él tiene total dominio sobre sus siervos. Y Él es el sabio, el conocedor. Pregúntales, ¿quién es el testigo más creíble? Di, Dios es testigo de la diferencia entre ustedes y yo. Me ha sido revelado este Corán para advertirles con él a todos aquellos que les llegue el mensaje. ¿Acaso darían testimonio de que existen otras divinidades junto con Dios? Diles, yo no lo haré. Diles, Él es la única divinidad y soy inocente de lo que ustedes le asocian cometiendo idolatría. Aquellos a quienes les envié anteriormente el libro, judíos y cristianos, reconocen la profecía de Muhammad, como reconocen a sus propios hijos. Pero los que se han desviado a sí mismos se niegan a creer. ¿Acaso existe alguien más injusto que quien atribuye a Dios sus falsos inventos? ¿O quien desmiente su palabra? Los injustos jamás prosperarán. El día que los resucitemos a todos y les sea dicho a quienes asociaron divinidades a Dios, ¿dónde están ahora aquellos que en sus fantasías eran socios de Dios en la divinidad? Entonces en su confusión dirán, juramos por Dios, nuestro Señor, que no le atribuíamos divinidad a nada junto a Él. Mira cómo se desmienten a sí mismos. Finalmente los desvió aquello que inventaron. Hay entre ellos quienes parece que te prestan atención cuando recitas el Corán, pero a causa de su incredulidad he puesto sobre sus corazones un velo y he ensordecido sus oídos. Por ello no pueden comprenderlo. Aunque vieran toda clase de signos, no creerían. Se presentan ante ti solo para debatirte y dicen, esto no es más que una fábula de los antiguos. Le prohíben a la gente seguir el mensaje y se apartan ellos mismos, pero sin darse cuenta solo se perjudican a sí mismos. Si los vieras cuando sean detenidos ante el fuego y digan, ojalá pudiéramos volver a la vida mundanal, para no desmentir la palabra de nuestro Señor y ser de los creyentes. Pero no dirán eso porque saldrá a la luz lo que antes ocultaban. Y si se les diera la oportunidad de regresar a la vida mundanal, volverían a cometer lo que se les había prohibido asociándole divinidades a Dios. La verdad es que son mentirosos. Y dicen, no hay vida después de la muerte, jamás seremos resucitados. Si los vieras cuando sean llevados ante su Señor y se les diga, ¿acaso no es ahora verdad la resurrección y el juicio final? Responderán, sí, por Dios, pero entonces se les dirá, sufran el castigo por haber negado la verdad.
Los desventurados serán quienes hayan desmentido el encuentro con Dios. Y cuando les llegue por sorpresa la hora de la resurrección dirán, ¡qué desventurados! ¿Cómo desperdiciamos nuestra vida? Cargarán con sus pecados sobre sus espaldas. ¿Con qué pésima carga irán al juicio? Esta vida mundanal no es más que juego y disfrute pasajero, pero la otra vida es mejor para los piadosos. ¿Acaso no van a razonar? Sé muy bien que te apena lo que dicen sobre ti, pero no es a ti a quien desmienten. Lo que los injustos rechazan es la palabra de Dios. Antes de ti también fueron desmentidos otros mensajeros. Ellos soportaron con paciencia que los desmintieran y hostigaran hasta que les llegó mi auxilio. Porque no hay poder que pueda alterar el cumplimiento de las promesas de Dios. Te he relatado las historias de los mensajeros para consolar tu corazón. Te entristece que se nieguen a creer, pues aunque buscaras una entrada a las profundidades de la tierra o una escalera al cielo para traer una señal, no podrías hacerlos creer. Si Dios hubiera querido, los habría guiado a todos. No te deprimas a causa de los que no creen. Solo responden a tu llamado los que escuchan. Pero a los muertos de corazón Dios los resucitará y ante Él comparecerán. Dijeron, ¿por qué su Señor no le ha concedido un milagro? Diles, oh Muhammad, Dios es capaz de enviar un milagro, pero la mayoría de ellos no son conscientes que Dios envía sus milagros por una sabiduría. Y es un milagro de la creación que no hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos alas que no forme una comunidad igual que ustedes. No he omitido nada en el libro. Todos los seres humanos serán resucitados ante su Señor el día del juicio. Quienes desmienten mis milagros son sordos, mudos y caminan en las tinieblas de la incredulidad. Dios extravía a quien quiere, y a quien quiere lo conduce por el sendero recto. Diles, si les llegara el castigo de Dios o los sorprendiera la hora del comienzo del fin del mundo, ¿invocarían a otro en lugar de Dios? Respondan con sinceridad. Es Él a quien invocan cuando los azota un mal. Ahí se olvidan de las divinidades que le asocian, y Dios, si Él quiere, es quien puede librarlos del mal. Ya había enviado mensajeros anteriores a ti a otras comunidades, pero por haberlos desmentido las castigué con miseria y enfermedades, para que así fueran humildes. Hubiera sido mejor para ellos mostrar humildad e invocarme cuando les llegó mi castigo, pero sus corazones se endurecieron y el demonio les hizo parecer bello lo que hacían. Cuando olvidaron lo que les ocurrió a quienes los precedieron, la miseria y las enfermedades que los azotaron, les abrí las puertas de la fortuna. Y cuando estuvieron felices con lo que tenían, los sorprendí con el castigo, y fueron presa de la desesperación. Así fueron destruidos los injustos. Alabado sea Dios, Señor del universo. Pregúntales, si Dios los privara de la audición y la visión, y sellara sus corazones, ¿qué otra divinidad en lugar de Dios se los podría devolver? Observa cómo les evidencio los signos, pero aún así se apartan con desdén. Pregúntales, si el castigo de Dios llegara repentina o gradualmente, ¿acaso no serían destruidos los injustos? He enviado a los mensajeros para que albricien y adviertan a la gente. Quienes crean y rectifiquen su comportamiento no habrán de sentir temor ni tristeza el día del juicio. Pero a quienes desmientan mis signos, los alcanzará el castigo por su perversidad. Diles, no les digo que poseo los tesoros de Dios, ni que conozco lo oculto, ni tampoco afirmo ser un ángel. Solo sigo lo que me fue revelado. Diles, ¿acaso pueden equipararse el ciego y el vidente? ¿Acaso no van a reflexionar? Advierte con el Corán a aquellos que tienen temor del día en que serán congregados ante su Señor, cuando no tendrán fuera de él protector ni intercesor alguno.
para que así tengan temor de Dios. No rechaces a quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando su rostro. A ti no te corresponde pedirles cuentas de sus obras, ni a ellos tampoco pedirte cuentas de las tuyas, porque serías de los injustos. Así es como los puse a prueba unos con otros, para que opulentos y arrogantes dijeran: ¿son estos pobres insignificantes a quienes Dios ha agraciado de entre nosotros? Pero Dios sabe mejor que nadie quiénes son los agradecidos. Cuando se presenten ante ti aquellos que creen en mis signos, diles: la paz sea con ustedes. Su Señor ha prescrito para sí mismo la misericordia. Quien cometa una falta por ignorancia y luego se arrepienta y enmiende, sepa que Dios es absolvedor, misericordioso. Así es como evidencio los signos para que puedan distinguir claramente el camino de los pecadores. Diles: me fue prohibido adorar aquello que invocan en lugar de Dios. Diles: no voy a ceder a sus pasiones, porque de hacerlo me extraviaría y no sería de los bien guiados. Diles: yo sigo la palabra que proviene de mi Señor, que ustedes desmienten. Lo que piden que suceda pronto no está en mis manos. La decisión pertenece solo a Dios. Él juzga con la verdad y Él es el mejor de los jueces. Diles: si estuviera en mis manos acelerar lo que ustedes me piden, ya todo estaría juzgado entre ustedes y yo. Pero Dios conoce mejor que nadie quiénes son los injustos. Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce. Él sabe lo que hay en la costa y en el mar. No hay hoja de árbol que caiga sin que Él lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco, sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Él es quien toma sus almas por la noche, sabe lo que han hecho durante el día, y les devuelve el alma al despertar hasta que se cumpla el plazo prefijado para su muerte. Luego volverán a Él y les informará sobre lo que hacían. Él tiene total dominio sobre sus siervos. Les envía ángeles custodios hasta que, cuando les llega la muerte, los ángeles toman sus almas y no pasan por alto a nadie. Luego serán devueltos a Dios, su verdadero Señor. ¿Acaso no es Él quien los va a juzgar? Él es el más rápido en ajustar cuentas. Pregúntales: ¿quién podrá salvarlos de las tinieblas de la tierra y del mar cuando viajan y lo invocan en público y en secreto, diciendo: si nos salvas de esta, ¿estaremos agradecidos? Diles: solo Dios los puede librar de esas situaciones y de toda otra aflicción. Pero a pesar de eso, luego, cuando se sienten a salvo, vuelven a adorar otras divinidades junto a Él. Diles: Él tiene el poder para enviarles un castigo que caiga del cielo o salga de la tierra bajo sus pies. O puede dividirlos en partidos y hacer que se persigan unos a otros con violencia. Observa cómo evidencio los signos para que entiendan. Pero tu pueblo lo ha negado, siendo que es la verdad. Diles: yo no soy responsable de lo que hacen. Todo lo que he profetizado ocurrirá a su debido tiempo. Ya lo verán. Cuando veas a los que se burlan de mis signos, aléjate de ellos hasta que cambien de conversación. Pero si el demonio te hace olvidar, cuando lo recuerdes, no permanezcas reunido con los injustos. A los que tienen temor de Dios no les corresponde pedirles cuentas a quienes se burlan por lo que hacen, pero sí exhortarlos llamándolos a la reflexión para que tengan temor de Dios. Apártate de quienes toman su vida y sus creencias a la ligera y se dedican a la diversión seducidos por los gozos transitorios de esta vida. Exhorta con el Corán para que comprendan que toda alma responderá por sus obras, y que nadie tendrá, fuera de Dios, protector ni intercesor. Y aunque ofrezcan toda clase de rescate para salvarse del castigo, no se les aceptará. Esos serán quienes sufrirán las consecuencias por lo que cometieron, donde se les dará de beber un líquido hirviendo,
y tendrán un castigo doloroso por haber negado la verdad. Di, ¿acaso debemos invocar en lugar de Dios algo que no puede beneficiarnos ni perjudicarnos? ¿Debemos dar marcha atrás luego de que Dios nos ha guiado? Seríamos como aquel a quien los demonios han seducido y camina desorientado por las pasiones terrenales, a pesar de tener amigos que lo llaman a la guía diciéndole, ven con nosotros. Di, la guía de Dios es la verdadera guía, y nos ha sido ordenado entregarnos libremente al Señor del universo, hacer la oración y tener temor de Él, porque es ante Él que seremos resucitados. Él es quien creó el cosmos y el planeta Tierra con un fin justo y verdadero. En cualquier momento que diga, sé, es. Su palabra es la verdad. Suya será la soberanía el día que se sople la trompeta para dar comienzo a la resurrección. Él es el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el sabio y el conocedor. Reflexiona sobre cuando Abraham le dijo a su padre Azar, ¿tomas a los ídolos por divinidades? Creo que tú y tu pueblo están en un claro extravío. Así fue que le mostré a Abraham los milagros de los cielos y de la tierra, para que fuera de los que creen con certeza. Al llegar la noche vio una estrella y le dijo a su pueblo, «Este es mi Señor». Pero cuando desapareció dijo, «No adoro lo que se ausenta». Luego, al ver la luna aparecer, dijo, «Este es mi Señor». Pero cuando desapareció dijo, «Si no me guía mi Señor, seré de los pueblos extraviados». Y cuando vio salir el sol dijo, «Este es mi Señor. Este es el más grande de los astros». Pero cuando desapareció dijo, «Pueblo mío, yo estoy libre de asociarle, como ustedes, divinidades a Dios. Me consagro a quien creó los cielos y la tierra. Soy monoteísta puro. No soy de los que le asocian divinidades a Dios en la adoración». Pero su pueblo lo desmintió. Él les dijo, ¿me discuten acerca de Dios siendo que Él me ha guiado? No tengo miedo a sus ídolos. Solo podrá ocurrirme lo que mi Señor quiera. Mi Señor abarca con su conocimiento todas las cosas. ¿No van a recapacitar? ¿Por qué iba a tener temor de sus ídolos, siendo que ustedes no tienen temor de Dios y le asocian divinidades sin que se les haya revelado ningún fundamento para ello? ¿Quién entre ustedes y yo tiene más motivo para sentirse seguro de Dios? Respondan si es que saben. Quienes crean y no desacrediten su fe cometiendo la injusticia de asociar divinidades a Dios, estarán a salvo, porque son los bien guiados. Esa es mi prueba, la que concedí a Abraham para que argumentara contra su pueblo. Así elevo la condición de quien quiero. Tu Señor es sabio, conocedor. Lo agracié a Abraham con Isaac y a éste con Jacob, a quienes concedí la guía. A Noé también lo había guiado en la antigüedad, y de sus descendientes también guié a David, Salomón, Job, José, Moisés y Aarón. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías. Todos ellos se contaron entre los piadosos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot. A todos ellos los distinguí entre la gente. También distinguí a algunos de sus antepasados, descendientes y hermanos. Los elegí y los guié por el sendero recto. Esa es la guía de Dios. Guía con ella a quien Él quiere de entre sus siervos. Pero si le hubieran asociado divinidades en la adoración a Dios, todas sus obras no habrían valido de nada. A ellos les revelé los libros y los agracié con la sabiduría y la profecía. Pero si algunos no creen, sepan que he enviado este mensaje a otro pueblo que no dejará de creer en él. Ellos son los que Dios ha guiado. Sigue su ejemplo. Y diles a los que te rechazan: no les pido remuneración alguna a cambio.
Este es un mensaje para todo el universo. Algunas personas no valoraron ni enaltecieron a Dios como Él merece, y dijeron: Dios no ha revelado nada a ningún hombre. Pregúntales: ¿quién ha revelado el libro que trajo Moisés como luz y guía para la gente, el cual copian en pergaminos y dan a conocer en parte, pero del que ocultan una gran parte? Se les enseñó allí lo que ni ustedes ni sus padres sabían. Di: fue Dios quien lo reveló. Luego déjales que sigan jugando con sus palabrerías. Este es un libro bendito que he revelado en confirmación de los libros anteriores, y para que adviertas a la madre de las ciudades, y a quienes viven en sus alrededores el resto de la humanidad. Los que creen en la otra vida creen en Él y observan la oración. No hay nadie más injusto que quien inventa mentiras acerca de Dios o dice: he recibido una revelación, cuando en realidad no se le ha revelado nada. O dice: revelaré algo similar a lo que Dios ha revelado. Si pudieras ver lo terrible que será cuando los opresores estén en la agonía de su muerte y los ángeles extiendan las manos para atormentarlos y les digan: entreguen sus almas. Hoy se les retribuirá con un castigo denigrante por haber inventado mentiras acerca de Dios y por despreciar con arrogancia su mensaje. Han venido ante mí solos, tal como los creé la primera vez. Han dejado atrás en la vida mundanal lo que les concedí de bienes materiales, y no veo junto a ustedes los intercesores que pretendían eran socios de Dios en la divinidad. Se ha roto su vínculo con ellos y desvanecido aquello que creían. Dios hace que germinen el grano y la semilla, y hace surgir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo. Ese es Dios. ¿Cómo pueden desviarse tanto de la verdad? Hace que el alba despunte, dispuso que la noche sea para descansar, e hizo que el sol y la luna sigan una órbita precisa para que puedan llevar el cómputo del tiempo. Esto fue establecido por el Poderoso, el que todo lo sabe. Él es quien ha creado las estrellas para que puedan guiarse por ellas en la oscuridad de la tierra y del mar. Dios ha evidenciado los signos para quienes reflexionan. Y Él es quien los ha creado a partir de un solo ser, y les ha dado un lugar de estancia y otro de destino. Así ha evidenciado los signos para quienes comprenden. He hecho descender agua del cielo con la cual hago brotar toda clase de vegetación, y de ella resulta la cosecha de la cual saco semillas. De los brotes de la palmera hago salir racimos de dátiles al alcance de la mano. Y también hago brotar plantaciones de vides, olivos y granados, todos de aspecto similar pero de frutos con sabores diferentes. Observen cómo es su fruto cuando aparece y luego cuando madura. En todo ello hay signos para quienes creen. Pero los idólatras asocian a los yin con Dios en la divinidad, siendo que Él es quien ha creado a los yin. Y le atribuyen a Dios, en su ignorancia, hijos e hijas. Glorificado y exaltado sea. Dios está por encima de ser como lo describen. Originador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo podría tener un hijo si no tiene compañera y Él es quien ha creado todo? Él tiene conocimiento de todas las cosas. Ese es Dios, su Señor. No hay más divinidad que Él, creador de todas las cosas. Adórenlo solo a Él. Él es el protector de todas las cosas. La vista de los seres humanos no puede abarcarlo, pero Él sí ve a todos sus siervos. Él es el sutil y el conocedor. Han recibido evidencias de su Señor. Quien las comprenda será en beneficio propio, pero quien se enceguezca lo hará en detrimento propio. Diles: yo no soy su custodio. Así es como evidencio los signos. Aunque los que se niegan a creer dicen: lo has aprendido de otros, pero lo hago claro para la gente que tiene conocimiento.
Sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor. No hay más divinidad que Él. Y apártate de los idólatras que dedican actos de adoración a otros además de Dios. Si Dios hubiera querido, no le hubieran asociado nada. Pero no eres responsable de sus actos ni eres su protector. Pero no insulten a quienes son invocados en lugar de Dios, porque insultarán a Dios con hostilidad sin tener real conocimiento acerca de lo que dicen. Pues he hecho que a cada pueblo le parezcan buenas sus obras, pero finalmente todos comparecerán ante su Señor, quien les informará lo que hacían. Quien les informará lo que hacían. Los que se niegan a creer juran seriamente por Dios que si se cumpliera uno de los milagros que solicitaron, creerían. Diles, solo Dios dispone de los milagros. ¿Y qué les hará entender que aun cuando se cumpliera el milagro que pedían, no creerían? Desviaré sus corazones y sus ojos de la verdad, ya que se negaron a creer desde la primera vez. Los dejaré vagar ciegos en su extravío.